no a otro tema, pero sí a otro aspecto de los patrones en cloud computing. Hablemos un poco de qué pasa o cuáles son las herramientas típicas que tenemos y van a ser de las que ya conocemos, pero puestas de una manera más formal y analizando también otros aspectos adicionales, que tenemos al momento de atajar picos en la demanda, cargas grandes intermitentes, como dice ahí, y tratar de que nuestro servicio no se muera, ¿no? Entonces tenemos un servicio acá, muchos clientes pegándole, cuando se suman repentinamente muchos más, el servicio no da abasto y empieza a rechazar requests. Puede que rechace requests el mismo web server que está ahí, hosteado recibiendo los requests, o que, no sé, la base de datos que se está usando por debajo, de la cual se guarda cada request, empieza a rechazar em, los inserts, serían las llamadas a la base de datos, etcétera. Bueno, cola de mensajes es la solución a muchos problemas. em, para estos problemas, un poco redundante, ¿no? Es la respuesta, quiero decir, a algunos de estos problemas. Y en este caso, la idea, sí, entran tecnologías como RabbitMQ, efectivamente Gastón, pero nosotros vamos a ir por lo simple y a interpretar, si quieren, a la cola de mensajes en estos escenarios como si fuese un buffer que va acumulando eh, trabajo o mensajes a ejecutar hasta que nuestro servicio, no hasta que, para que nuestro servicio pueda trabajar a la máxima velocidad que pueda, pero no más que eso, porque si trabajara más que eso, se rompería, como nos pasaba acá en el diagrama de la izquierda. Así que, más allá de lo que sabemos que es una cola de mensajes, exactamente, la cola actúa como un regulador de tráfico. Y gracias por... No, no, está perfecta esa frase, ese renglón, Gastón. Em, todos los clientes que vayan enviando requests, si uno analiza el tráfico de entrada a la cola de mensajes, se podría ver de esta manera, por unidad de tiempo. Y nuestro servicio en realidad tiene la capacidad de procesar a cierto ritmo más o menos estable. ¿Sí? Mantenemos siempre el mismo hardware, el software, escalabilidad, etcétera, que es esta que está acá abajo. Entonces, de esta manera, con los mensajes actúa como buffer y sirve como regulador de tráfico, como perfectamente dijo Gastón. Bien, acá hay algunos detalles que ahora nos vamos a meter, en los cuales ahora nos vamos a meter. El más importante quizá de los cuales es que en Cloud Computing las colas de mensajes aseguran que cada mensaje sea entregado al menos una vez. Y cuando ustedes leen al menos una vez, significa que puede ser más de una vez también. No siempre lo va a entregar el mensaje, al menos una vez. Puede ser una, puede ser dos, puede ser 80. No suele ser 80. Los casos de duplicación, de entrega duplicada de mensajes son menos que las entregas únicas. Eh, que se duplique un mensaje más de 5 veces es muy raro, pero puede pasar. ¿Qué significa esto? Que si nosotros utilizamos un servicio que nos dicen, te aseguramos que cada mensaje sea entregado al menos una vez, el asunto entonces es que nuestro servicio podría llegar a recibir el mismo mensaje 2 veces, o 3 veces, o n veces. Y eso puede ser un problema en ciertos escenarios de negocio, si no estamos prevenidos ante eso. Gastón pregunta, ¿la cantidad de colas es una o puede haber más? ¿Cómo se sabe de cuál es el color? Puede haber más de una. En general, ¿no? Uno puede usar la cantidad de colas de mensaje que quiera.
Y es el servicio el que determina de cuál desencolar o cuál queue leer. En este ejemplo que estamos poniendo, estamos hablando de una sola cadena de mensajes, un solo clúster de servicios que retira mensajes de la queue. Pero puede que tengamos 3 colas de mensajes para un solo clúster. Y hay distintos motivaciones por las cuales uno puede hacer eso, pero tranquilamente podríamos tener 3 colas de mensajes y el código, la lógica que está en este service, que serían workers, como los veníamos llamando antes, estas máquinas que está acá lo que hacen es, con cierta estrategia, ir recorriendo esas colas de mensajes. Puede ser round robin, si no hay mensajes en una, voy a la otra y así. O puede ser que tengamos distintos tipos de servicios, varios clusters, cada uno consumiendo una cola distinta. Y exactamente, Gastón, eso que decís vos, de colas más prioritarias que otras, que vamos a verlo ahora en breve. Bien, un detalle a tener en cuenta es que cuando introducimos colas de mensajes en este tipo de arquitecturas, las colas de mensajes son, en principio, comunicación unidireccional, es decir, los clientes depositan mensajes en la queue y los workers retiran mensajes en la queue. Los clientes le comunican cosas al servicio, en ese sentido, pero no al revés. Los servicios no pueden devolver response, como en una API HTTP, directamente a los clientes. Entonces, de requerir una respuesta, esto de por sí solo no alcanza. Hay que hacer que estos workers de acá atrás le notifiquen de alguna manera los resultados a los clientes. Y dependiendo de nuestro negocio, podrá ser, no sé, un email o podrá ser una indicación en la UI, en la interfaz gráfica de los clientes a través de WebSockets o de la tecnología que sea. O puede ser que este servicio deje un mensaje en otra cola de mensaje que a su vez hay otro worker que desencola esa cola de mensajes de notificaciones y envía SMS o mensaje de WhatsApp o lo que sea a los clientes, etcétera. Y sí, Gastón, podrías mezclar una arquitectura orientada a eventos con esta cola de mensajes. Depositando los eventos en esa cola de mensajes y que el servicio o workers desencolen a su ritmo. Bueno, y acá viene la parte fea de las colas de mensajes, si quieren. Vamos a hablar en este slide de el servicio típico, más popular, si quieren, más barato también, de colas de mensajes. El servicio típico, habitual, más barato de colas de mensajes, no suele garantizar el orden de los mensajes, más allá de que sea el best effort, como le suelen decir. Hacen el mejor esfuerzo para que el orden sea en el que fueron encolados. Pero ¿qué pasa? En estas arquitecturas, por lo general, puede haber más de un cliente encolando mensajes y más de un worker desencolando mensajes. Para peor, esta cola de mensajes que nosotros acá vemos como un dibujito, una cajita y nada más, suelen ser múltiples bases de datos replicadas. Es un servicio de cola de mensajes que se implementa con múltiples bases de datos replicadas, una API encima de esa base de datos y, eh, y la replicación en sí. Piensen que, entonces, si dos clientes encolan un mensaje exactamente al mismo tiempo, más o menos al mismo tiempo, esos dos mensajes que llegan al servicio de cola de mensajes se tienen que replicar en las N bases de datos que haya acá por disponibilidad. Y a su vez, acá de este lado hay múltiples procesos desencolando a la vez o pidiendo mensajes a la vez, y está ocurriendo todo al mismo tiempo esto. Está ocurriendo el encolamiento de mensajes, la replicación de múltiples bases de datos y el desencolamiento, múltiples pedidos de desencolar mensajes en simultáneo. Bolonqui. Es por eso que en este tipo de servicios el orden de los mensajes no suele estar garantizado. Si vos metés un mensaje, tenés un solo cliente y un solo worker, metés un mensaje
el workload desencola, perfecto. Metes un siguiente mensaje, el workload desencola, perfecto. Un solo cliente, un solo worker, no va a haber problemas nunca. Va a estar en orden. Ahora, cuando introducimos concurrencia de ambos lados, y replicación acá en el servicio, ya es distinto. Los mensajes, sí, Gastón, podés meter acá la información del mensaje que vos quieras, de forma tal que el worker los pueda interpretar. Incluso si acá tuvieran un orden o alguna indicación, ese, ese dato les puede llegar tranquilamente a los workers. Y ahí no te importaría el orden. Pero es importante aclarar porque uno muchas veces con las de mensajes piensa en first in, first out, ¿no? FIFO, FIFO. Y esto no es estrictamente, el servicio habitual no es estrictamente eh, FIFO. Bien, por lo general, y esta es la recomendación habitual, la manera de trabajar, no la recomendación, el modelo que propone el servicio de cola de mensajes, eh, se suele llamar modelo transaccional. ¿Qué es el modelo transaccional? Este algoritmo que ven acá. Los consumidores de mensajes, en este ejemplo los workers, eh, recorren un algoritmo de 3 pasos. Primero, obtener un mensaje de la cola de mensajes, o sea, la parte que todos conocemos, ¿no? Recibir un mensaje o no quiero decir desencolar porque parece que estoy sacando el ítem y no estoy sacando el ítem de la cola de mensajes. Obtener un mensaje, hacer el procesamiento con ese mensaje, ¿no? Lo obtengo, veo lo que hay adentro, qué es lo que tengo que hacer, hago el procesamiento, guardo en base de datos, lo que sea, y luego hay un paso de cierre que es eliminar el mensaje de la cola de mensajes. Entonces, desde el punto de vista del código del worker que está acá, hay que interactuar 2 veces con el servicio de cola de mensajes, perdón, por cada mensaje. Primero pido un mensaje, lo obtengo, lo proceso, y al terminar de procesarlo, si lo procesé bien y no quiero que el mensaje siga en la queue, llamo de vuelta al servicio de cola de mensajes para decirle delete o eliminarlo. ¿Por qué se hace esto? Porque si imagínense que el worker no existiera este algoritmo, si yo desencolara de forma directa, es decir, este receive message no solo sería obtener mensajes, sino además sacarlo, puede ocurrir que durante el procesamiento del mensaje pinche el proceso, ¿no? Se explota el worker por un bug, por una condición especial, por los datos que venían dentro del mensaje, porque alguien pateó el cable, lo que sea, y ese mensaje se pierde en ese caso, se perdería en ese caso. Acá lo que se intenta es que el worker confirme con este tercer paso de que lo procesó y que desea que el mensaje desaparezca de la cola. Ahora bien, cuando el worker obtiene el mensaje se invisibiliza en la cola de mensajes. Adrede. ¿Para qué? Para que otros workers no lo trabajen en simultáneo. No lo puedan obtener en simultáneo mientras este lo está procesando. Entonces, obtengo el mensaje y lo invisibilizo, primer paso. Segundo paso, lo proceso. Tercer paso, si está todo bien, lo elimino. Y si llego a pinchar, si pincha el worker en el paso 2, lo que va a pasar es que después de un rato de estar invisible el mensaje, se vuelve a visibilizar, a poner disponible para el resto de los workers. Y ese es un mecanismo propio del servicio de colas. Es decir, el mensaje no sale después del paso 1, queda acá, pero invisible. Pasan, no sé, 15 minutos, configurables siempre por nosotros, los que administramos la queue. Pasan 15 minutos y vuelve a aparecer. Solo. ¿Por qué? Porque asumimos que si pasaron 15 minutos y el worker no confirmó su eliminación, significa que algo malo pasó y lo queremos poner disponible para que otro lo trabaje. La duplicación no es por este proceso, Gabriel, sino porque eh, por la concurrencia. Si acá tenemos 2 workers pidiendo mensajes
al mismo tiempo, esta queue, como les Ok, lo pide básicamente antes de que el otro confirme que lo tiene. sí, o más insidioso todavía, puede ser eso, no estoy seguro de eso, pero lo que es seguro o puede ocurrir acá, que esta queue está implementada por, no sé, por de joda, 7 bases de datos replicadas. Claro, no hay replicación instantánea, entonces hay Exacto, inconsistencia. exactamente. Exactamente. Puede que este lo esté eliminando y antes de que llegue la eliminación, justo reaparezca o algo o no, o esté replicado en una quinta base de datos y este lo obtiene, justo. Es por ese. Claro, sí, sí. Si son más de una base de datos, es imposible que lo maneje todo. También Exacto. el tema es que si es una sola base de datos, es imposible que manejen todo el tráfico que pueden llegar a tener. Y que garanticen la disponibilidad que garantizan. Claro. Porque estos servicios suelen garantizar una disponibilidad muy alta. No sé, 4 o 5 9, algo por el estilo. Es un montón. Siempre acá como que se prioriza que no perder un mensaje. Está bien, lo puedes procesar varias veces, puede pasar. Puede que lo obtengas al mismo tiempo el mismo, puede pasar. Pero te garantizo que no vas a perder ninguno. Eso es lo que ofrece el servicio. O lo que prioriza el servicio. Bueno, y acá está un poco mejor explicado el concepto este de que el mensaje se vuelve invisible, después visible de vuelta. Apenas un worker obtiene un mensaje, empieza a correr por cada mensaje lo que se llama ventana de invisibilidad, o visibility window, o visibility timeout, a partir de la cual empieza a correr el tiempo que nosotros configuramos de cuánto tiempo, cuántos segundos puede estar invisible un mensaje después de obtenerlo. Entonces, este worker obtiene el mensaje, empiezan a correr por ejemplo, 10 minutos. Puede ser, no sé, este valor creo que puede ser casi cualquier cosa expresada en segundos. Empiezan a correr, pero un valor típico puede ser 5 minutos. Empiezan a correr los 5 minutos y cada pedido de cualquier otro worker, o incluso el mismo worker, de desencolar o de obtener un mensaje, no va a devolver nada al servicio. Por más que el mensaje está en la queue, pero no está visible. Entonces no devuelve nada, no devuelve nada, y cuando termina la ventana de invisibilidad a los 5 minutos, reaparece el mensaje y cualquiera que lo pida, ahí sí lo va a volver a obtener. Bueno, esto es lo que explicábamos antes. Hay dos cuestiones por las cuales el mensaje puede ser entregado más de una vez. Una, la que hablamos recién con Gabriel, de la replicación en bases de datos internas de la queue. Y otra, esto de que el worker falle. Si el worker falla procesando el mensaje, eventualmente el mensaje va a volver a aparecer. Y es el mismo mensaje que estaba antes, ¿no? Entonces, esto da, esto da pie a un tercer caso para analizar, que es, el worker recibe el mensaje, empieza a procesarlo, no falla en ningún momento, el worker está procesándolo más bien, tranquilo, pero por algún motivo, porque nosotros configuramos mal la ventana de invisibilidad, la hicimos muy corta tal vez, o porque justo para ese conjunto de datos el worker está tardando más, o porque el CPU está ocupado con otra cosa y el worker entonces tarda más de lo habitual, se vence la ventana de invisibilidad mientras se está procesando. ¿No? Pasan 5 minutos y el tipo sigue procesando, no falla en ningún momento. Pero, bueno, se vencen los 5 minutos y el mensaje vuelve a aparecer en la cola de mensajes. Y este al minuto 5 con 3 segundos lo termina. Y antes de que lo termine y lo elimine, viene otro worker y lo desencola. Puede pasar, lo obtiene. Entonces, corolario de todo esto. Con este tipo de servicios, el mensaje puede ser entregado más de una vez y puede pasar que procesemos más de una vez el mismo mensaje en este cluster de workers. Una buena práctica, si es posible, implementar idempotencia. ¿Qué significa idempotencia? Que el procesamiento duplicado de un mismo mensaje no genere daño en nuestro negocio o daño
o algo que nosotros consideramos daño, ¿no? El típico caso de que procesar 2 veces la misma transacción bancaria puede ser un desastre, ¿no? Eso no, eso no puede pasar. Eh, ejecutarla 2 veces, a intervalo de 3 minutos, porque nuestro worker obtuvo 2 veces el mismo mensaje de la queue. Eh, entonces, en el segundo caso hay que implementar alguna manera de que esa transacción no se haga, o falle, o que deje asentado que se intentó hacer y no fue posible, lo que sea, pero que no ocurra, que no genere daño. Eh, para otros procesos puede que no nos importe, digamos, bueno, que se repita el procesamiento, porque es un procesamiento que no es caro, no es costoso, que se repita el procesamiento y se vuelva a grabar, por ejemplo, el resultado en la base de datos y chao. No importa, va a ser el mismo valor que se graba. Si la naturaleza del problema es así, ¿no? Bueno, para seguir agregando problemas, hay lo que se llaman, como concepto, mensajes venenosos, o poison messages, que son mensajes que llegan a la queue que pueden estar o mal formados o que requieren que el worker acceda a un recurso o a un servicio para el cual no tiene permisos, o algo que genere una condición eh, de error permanente, no transitorio, en el worker. Entonces, llega un mensaje mal formado, imagínense, con un mal formato de la queue, lo trata de procesar y falla, se rompe todo, vuelve a reaparecer a los 5 minutos por la ventana de invisibilidad, lo agarra otro worker o el mismo, no sé, falla, se rompe todo, a los 5 minutos vuelve a la queue y así, ¿no? Entonces siempre hay una manera en estos servicios de configurar cuál es la máxima cantidad de veces que se puede desencolar el mismo mensaje. Y uno lo configura en valores como, no sé, 3, 5, 7, algo por el estilo. Y cuando se supera esa cantidad, ese mensaje, el servicio de cola de mensajes lo quita de la cola de mensajes y lo pone en otra cola de mensajes, que es esa que llamamos antes dead letter queue, o la queue de la cola de los mensajes muertos, para que después alguien vaya y los analice. Alguien puede ser un ser humano, eh, condenado, al que le toque el trabajo de revisar los mensajes en la dead letter queue y ver cuál es el problema, revisar los logs, para entender qué pasó. Tipo auditoría, sí. Exacto, Gastón. Bueno, esos son los temitas espinosos de estos servicios de cola de mensajes. Bien. Vamos a seguir hablando de colas de mensajes. Y acá estamos hablando de una continuación del problema anterior. Cómo lograr que múltiples consumidores, o sea, workers, procesen mensajes de múltiples productores. Y acá, en toda la discusión que hablamos, yo siempre estuve pensando en no sé si pensando, pero considerando este caso también. Yo les muestro los dos nombres de los patrones que aparecen acá. El otro era Queue-Based Load Leveling, es decir, nivelamiento de la carga a través de una cola de mensajes, ¿no? Como perfectamente dijo Gastón, que le tengo que robar esa frase, que la queue actúe como un regulador de tráfico. Y acá tenemos un caso para el cual aplicamos el mismo patrón, eh, que es múltiples consumidores compitiendo por los mismos mensajes. Y que es un clúster de workers desencolando del mismo lugar. La cola de mensajes sirve también para este caso. Lo que dijimos antes, es altamente disponible. Eh, si provee este modelo transaccional, al fallar un worker, perdón, procesando un mensaje, vuelve a la queue. La idea es que implementemos workers de este lado, que cualquiera de ellos pueda procesar cualquier mensaje de esta queue, si no empiezan las complicaciones. Imagínense que hay uno acá que no sabe procesar un mensaje y lo tiene que devolver a la queue. Eso es medio raro. Son interacciones sin sentido. Va a ser costo para nosotros.
escalabilidad horizontal, se pueden sumar, retirar workers del clúster, hay coordinación entre ellos, bueno, todo lo que ya sabemos. Hermoso, ¿no? Y acá hay un diagrama robado, supongo, de AWS, eh, de cómo ellos, en muy alto nivel, implementan una cola de mensajes. Pero fíjense que, bueno, yo dije 7 antes a propósito porque recordaba que en algún lado de la documentación del servicio SQS, que es Simple Queue Message, no, Simple Queue Service de AWS, el servicio de cola de mensajes, decía que por lo general replican el mismo mensaje en 7 bases de datos distintas para garantizar altísima disponibilidad, ¿no? Em, entonces acá, bueno, ahí están las 7 bases de datos y estos letras son los mensajitos que van cayendo. Acá arriba hay un ejemplo de cómo se agrega un mensaje a una cola, post al nombre de la cola de mensajes, a este host, esquives no sé qué.com, y en el cuerpo se indica cuál es la acción que se está realizando, el cuerpo del mensaje, texto, básicamente, que puede ser un texto plano, puede ser un XML, un JSON, lo que sea. Y bueno, se le puede poner información de cuándo expira, qué versión de mensaje estamos usando, bueno, cosas que no importan ahora. Pero bueno, en el del caso feliz, lo que ocurre es lo que se ve acá. Un componente, alguien, hace un post en la queue y el, el mensaje se empieza a replicar en la base de datos. En este ejemplo, se llega a replicar en 4 de las 7. El visibility timeout de 40 segundos ya empezó a correr. Otro componente obtiene o hace un pedido de obtener mensajes en la queue. Y en ese momento, por más que solo esté replicado en 4, bueno, el mensaje efectivamente se devuelve. Y ahora voy con ese botón. Efectivamente se devuelve. Entonces, bueno, en este caso feliz, eh, el componente 2, que fue el que desencoló, obtuvo el mensaje, este se elimina de las 4 donde estaba replicado, y como lo logró resolver en 25 segundos el procesamiento, no se ejecutó la ventana de invisibilidad y fuimos todos felices. Puede pasar también que en el paso 2, dado este escenario de 4 replicadas, en el paso 2, el componente 2 haga un get queue y no obtenga ningún mensaje. Porque la API que está encima de estas 7 bases de datos consultó y la que respondió fue una que no tenía el mensaje aún replicado, entonces no obtuvo nada. Ahora, quizás un componente o el mismo componente que hace la misma llamada un segundo después, sí la obtiene el mensaje. Ya sea porque se replicó en todas o porque justo le pegó a uno que lo tenía. De la misma manera es que sucede que si dos componentes a la vez hacen una llamada, pueden obtener el mismo mensaje los dos componentes. Y para responder a la pregunta de Gastón, de por qué la replicación en 7 bases de datos, es por disponibilidad únicamente. Que si se cae alguna de las bases de datos, el mensaje está replicado en otras, de forma de que la probabilidad de perderlo, ese mensaje, sea ínfima para el proveedor de Cloud Computing. Recuerden que esto que está acá es algo que implementa el proveedor de Cloud Computing, no nosotros. Ellos hacen esto, o te cuentan que hacen esto, eh, para garantizar alta disponibilidad. Es redundancia, es replicación. Llega el mensaje y lo intentan guardar en 7 bases de datos distintas. Si una de las bases de datos se cae o no puede recibir el mensaje, por el motivo que sea, por carga, por throughput, por problema de conectividad, lo que sea, no importa, porque de todas maneras va a estar replicado en otras 6, o en las que puedan recibirlo. Se explota una parte de un datacenter de AWS y capaz se ven afectadas 2 de las 7 o 3 de las 7, pero no todas.
Y eso hace que, bueno, la probabilidad de que el servicio esté levantado es muy alta. Igual me imagino que estarán manejados también de una forma más inteligente que poner todas en RAID 1 y que tengan todo lo mismo. Sí, esos detalles no creo que los den ellos. Sí, no, Pero sí. no tiene mucho sentido, tipo, replicar. Yo creo que cuando ya contaste 5 o 6 ya te empezás a preguntar por qué. Ujú. Supongo que habrá algún algoritmo de separar en 3 y 3 cruzadas, una cosa así. Seguramente. La verdad, no lo sé. No sé si está documentado eso tampoco, pero es muy probable. Estoy casi seguro que, como vos decís, debe haber una lógica detrás de estos números. El almacenamiento del mensaje en varias bases de datos, ¿para qué sería? Son bases de datos como físicamente separadas, si quieres. No, es para disponibilidad únicamente. Es para disponibilidad. También pensá que alguien manda un mensaje al servicio de cola de mensajes y puede que ese mensaje quede ahí por horas o días, no sé. Y de hecho es un parámetro más de una cola de mensajes. ¿Cuánto tiempo máximo que nosotros permitimos que un mensaje viva en la cola de mensajes? Y ese parámetro puede ser, no sé, 30 días, porque pueden pasar miles de cosas, ¿no? Pero una cosa que puede pasar es que seamos incapaces de procesar un mensaje y vuelva recurrentemente a la queue, configuremos una cantidad de reintentos altísima, porque así lo queremos, y bueno, quiero que esté 30 días ahí para poder desencolarlo manualmente o mirarlo, lo que sea. Y entonces el mensaje no puede quedar en la memoria de los servidores, de las APIs de SQS en este caso, sino que lo almacena en una base de datos para, para poder resguardarlo de forma segura, digamos. Sí, esto, reitero, esto lo hacen ellos, ¿no? Esto de las 7 bases de datos. O 3 o N, no sé, pero ellos dicen que son 7. Ok, sigo adelante. Para más colas de mensajes. Em, Acá hay un ejemplo. A ver, esto sí, perdón, un ejemplo de autoscaling basado en métricas de las colas de mensajes en función de estos dos números. Esto lo rodea de algún trabajo en el que estuve, en el cual hay una. Sí, es este dibujo, ¿no? De CloudWatch. Que grafica la cantidad, esta métrica, approximate number of messages visible, o sea, la cantidad de mensajes visibles disponibles para ser obtenidos de la cola de mensajes por, bueno, por unidad de tiempo. Fíjense que 9:20 de la noche, todo bien, y 25 todo bien me refiero a una cantidad de mensajes cercana a cero, y a partir de las 9:30 arrancó la joda, ¿no? Uno o más clientes empezaron a hacer requests, lo que sea, que terminaron en mensajes en esta pobre cola de mensajes. Y sí, no, la coma acá es, bueno, notación yankee, o sea, que estos 15.000, entre 9:30 y 9:35 se encolaron casi 15.000, luego pasamos a 22.000, supongamos, 5 minutos después, y para eso de las 9:50, es decir, 20 minutos después, en un lapso de 20 minutos se llegan a encolar 32.000 mensajes. No es que sea muchísimo, hay que ver el contexto, ¿no? O el sistema en el que está ocurriendo esto. Pero es un salto, más si veníamos en cero durante un rato largo. Entonces venía en cero un rato largo, horas, y después en 20 minutos pasar a 35.000, puede que sea destructivo para muchos sistemas. Acá, con este dibujo solo, uno no puede saber qué fue lo que pasó. Si había, no sé, un worker en el clúster que siempre fue un solo worker y bueno, lo que ocurrió acá es que los clientes dejaron de encolar mensajes, entonces acá lo que se ve a partir de 9:50 es que el worker logró empezar a ganarle al ritmo de. Empezó a desencolar más rápido que lo que el cliente encolaba.
o si en realidad lo que ocurrió es que los clientes siguen encolando, pero actuó la política de autoscaling y empezó a sumar workers de manera agresiva, de forma tal de parejar ese ritmo de mensajes encolados versus workers desencolando. Con este dibujo solo no se puede saber cuál de los escenarios estamos, pero bueno, lo ajusté acá para graficar que es esta métrica, es una de las métricas a las cuales más bola o más atención uno le presta cuando está eh, monitoreando un sistema y la carga que hay sobre el mismo. Porque esto finalmente luego se traduce en delays o retrasos en procesamiento, ¿no? O sea, todo lo que viene después de que el worker toma el mensaje, si acá veníamos bárbaro hasta las 9:30, porque no había delay, se venían sacando los mensajes como pan caliente, y acá, bueno, fíjense que este muchacho, cuando llegamos acá a los 35.000 o 30 y pico mil, eh, para lograr consumir todo ese backlog, toda esa cantidad de ítems de la queue, va a pasar un rato con esta tendencia. Y eso se traduce en delays en el procesamiento subsiguiente, que a su vez se puede traducir en quejas de los clientes que usan el sitio, de los customers, de las personas que consumen el sistema. Así que bueno, las quejas de los customers son otra métrica también, ¿no? Por supuesto. La más importante. Tenemos una persona mirando 24 horas la cosa de reseñas de Google a ver si alguien se queja y levantamos una maquinita más o algo. Esa es buena. Bueno, pero yendo a la práctica, pasa, y va a pasar siempre, que no sé si va a pasar siempre, pero puede pasar, o suele pasar, que nos enteramos de que nuestro sistema tiene un problema en función de la queja de un cliente, de un ser humano pobrecito que está consumiendo el sistema y tiene que hacer cierto trabajo, o lo que sea, y no le funciona lo que quiere hacer, o le tarda demasiado, o lo que sea. Si nosotros nos enteramos de que tenemos ese problema por la queja del customer, bueno, es una lástima porque significa que llegamos tarde. Llegamos tarde y el tipo experimentó el problema antes de que nosotros sepamos que exista. Pero bueno, y ahí es como que el customer se da cuenta de que somos más bien reactivos y no estamos monitoreando lo que está ocurriendo. Una cosa distinta, como ustedes seguro habrán experimentado con algún sistema, es que consumen, es que les llega un mail o les aparece en algún lugar de la pantalla, estamos experimentando problemas o cierta latencia adicional en los servicios en tal región que podrían llegar a afectarte, algunos requests te pueden rechazar y decir, bueno, uno ya se previene, ya psicológicamente está preparado para el caso de que, no sé, entra Bitbucket y no funcione, no pueda hacer un pull del código, no sé lo que sea. Me acordé justo de ese caso, pero es distinto. Y bueno, aumenta la confianza, por lo tanto, la usabilidad del sistema que nosotros comuniquemos los problemas antes de que los reporten. Bueno, cierro paréntesis. Colas de prioridad. Conceptualmente, las colas de prioridad sirven, bueno, justamente para, sin importar el orden en el que fueron, el orden temporal en el cual fueron agregados los mensajes en la cola, si cada uno tiene intrínseca una prioridad, lo ideal sería consumirlas o desencolar los mensajes en el orden de esa prioridad, ¿no? Si es que queremos hacer eso. Y esto puede ser para respetar distintos SLAs o distintos contratos con clientes, ¿no? Puede que tengamos clientes con los cuales hay que procesar más agresivamente sus mensajes para cumplir a su vez con cláusulas agresivas de performance y de disponibilidad.
O bueno, puede que no tengamos un lapso de tiempo ajustado para eso y nos podemos tomar más tiempo. Es clásico en los modelos de suscripción, que tanto le gustan a Gabriel, me acuerdo, que si tenemos la suscripción gratis, la suscripción barata y la suscripción cara, esos tres niveles, gratis, barato y caro, eh, la suscripción cara incluya, por ejemplo, prioridad en el procesamiento de mensajes, el procesamiento de request, prioridad en el procesamiento de tus archivos, prioridad en el tiempo desde que pedís algo y lo obtenés, ¿no? Entonces, si nuestro sistema ofrece ese modelo de suscripción, por ejemplo, no nos vendría mal tener este concepto de cola de prioridad, porque sin importar el orden en el que llegaron, siempre quiero procesar con más urgencia los que pagan más. El pase prioritario del Parque de la Costa. Tal cual. El Parque de la Costa, hace cuenta que no doy. Sigue existiendo, ¿no? La verdad que no sé. Iba a preguntar lo mismo. No sé, hace décadas que no voy, me parece. Bueno, sí, sí, no sé si se habrá roto todo o no. Bien, entonces, ese es el ejemplo, caso de uso. El tema es que estas cosas, así como la ven acá, este dibujo de Priority Queue, no suele ser un servicio que ya alguien tiene y bien implementado. Y por lo general los tenemos que rebuscar o utilizar las queues o los tipos de colas de mensaje que tengamos a disposición. Gastón jamás fue al Parque de la Costa. Sí, no, tampoco es una cosa todo el mundo tiene que haber hecho, pero en su momento, hace 15 o 20 años, la gente iba bastante. Eh, tengo miedo, no, no cualquiera. Tampoco igual tiene muy buen historial los parques de atracciones acá en Argentina. Acá en Argentina no. Es como que, No, no, tampoco es que estoy orgulloso, ¿no? De decir, no, no. pero ok, vamos a ver dos variantes de implementación de colas de prioridad con las colas de mensajes estándar que estuvimos viendo hasta recién. Una posibilidad es, bueno, crear una queue por cada prioridad. Y acá también, no solo una queue por cada prioridad, sino también un clúster de workers o de consumidores por cada una de esas queues. Entonces, supongamos que la prioridad 1 es la más alta y la 3 la más baja. Fíjense que la diferencia es que a la cola de prioridad de los mensajes, perdón, a la cola de mensajes de prioridad 1, la procesa un clúster más grande que, que la de prioridad 2 y que la de prioridad 1. Entonces, esta es una estrategia para implementar una priority queue conceptual con 3 queues y 3 clusters de workers. Donde la diferencia la hace cómo aprovisionamos cada uno de estos 3 clusters. Incluso puede ser diferencia no solo en cantidad de instancias y de políticas de autoscaling. Acá el autoscaling podría ser súper agresivo y acá no va a haber autoscaling en el último, por decir un ejemplo. O podría ser también que las máquinas son máquinas más potentes y más caras las que procesan prioridad 1 que las que procesan prioridad 3 y 2. Otra estrategia no tan efectiva, y ahora veremos por qué, es tener 3 queues también, solo que un solo clúster de workers procesando y que cada uno de estos eh, workers dispongan de un algoritmo que vayan recorriendo en orden de prioridad las colas de las cuales van a desencolar. Y pasa exactamente lo que dice ahí Gabriel.
el tipo esperando la prioridad 3 en este modelo puede que nunca llegue, esencialmente. ¿Cómo garantizas que se procesen los mensajes tipo 3 si no paran de caer los tipo 1 y tipo 2, por ejemplo? Bueno, haces un algoritmo, por ejemplo, sacar 3 del tipo 1, una tipo 2 del tipo 2, una tipo 3. O cada 3 ciclos de tipo 1, tipo 2, sacar uno de tipo 3, cosas así. Bueno, ahí está más interesante, Gabriel. Eso me gusta. Nunca hice una cosa así que no sé si tiene algún No, yo tampoco. pitfall, pero no está mal la idea, me parece. La de la izquierda sería más como te decía, la caja de prioridad del supermercado. O sea, hay una caja dedicada a una prioridad. En el supermercado justo al revés, tipo hay más gente yendo a la que no es prioritaria, pero después tenés, o sea, lo que veo el problema de ese modelo es que por ahí tenés un clúster que no está haciendo nada si no hay request de esa prioridad, ¿no? Claro, exactamente. Tenés por ahí un gasto que en ese momento no se justifica. Claro. Lo podés paliar, al menos parcialmente, con política de autoscaling, ¿no? Pero sí, es como vos decís. Bien. Bueno, la prioridad 3 que ya lo mencionamos. Lo mismo, pero con dibujitos de AWS. Acá están las dos colas de mensajes, una de prioridad, o sea, una más importante que la otra, básicamente. Y lo que hay es algo acá, que es una máquina, con lógica custom, que decide si los mensajes de la cola de entrada son de prioridad o no son de prioridad. O sea, de prioridad alta o prioridad baja. Desde afuera, el cliente ve que hay una sola queue, o cree que hay una sola queue. En realidad, acá viene un tipito que toma de acá y los va repartiendo en dos queues distintas según lo que esté dentro del mensaje. O según el cliente que ven con el mensaje, por ejemplo. Esta es una manera de priorizar mensajes. Bueno, bien, terminemos de hablar de queues y mencionemos eh, algunas cositas más y después ya terminamos la clase. Health checks o chequeos de salud. Son, es un patrón bastante utilizado, más allá de cloud o no, es un patrón bastante utilizado. En cloud se utiliza bastante también, o yo lo he visto más que nada utilizado en ese contexto, pero se puede utilizar en cualquier lado. Y la idea es que nuestros componentes, no solo APIs, pero nuestros componentes, pueden implementar o implementen una manera de que le podamos o invocar un endpoint o enviar un mensaje para solicitarles que se autochequeen la salud. Y que el resultado del procesamiento de ese mensaje o la respuesta de la llamada de ese endpoint sea un reporte de información de en qué estado de salud está ese componente. Entonces, pensemos, por ejemplo, primero en una API, esta que está acá. Nosotros tenemos un componente monitor o agent, se llama en este diagrama, que lo que hace es invocar a un endpoint especial, que es el de health check o chequeo de salud, y la aplicación acá correrá internamente una serie de chequeos y devolverá un resultado con un reporte, diciendo cómo se siente en ese momento. El health check más básico es responder. Responder 200 ok, ¿no? Sin chequear nada. Un monitor le pregunta, che, ¿estás bien? Y este responde, 200 ok. Sin chequear nada. Simplemente lo que se valida ahí es la conectividad. Claro, estoy. La conectividad entre el agente o monitor y el componente siendo monitoreado. Y que el componente siendo monitoreado tiene la habilidad de responder a los requests. Pero no, uno no sabe más nada que eso. Se puede ser un poco más sofisticado en el health check y hacer que, por ejemplo,
ese endpoint o ese trabajo en el worker que procesa el mensaje, chequee si tiene acceso a la base de datos o a los dispositivos de almacenamiento, si tiene acceso a los servicios externos que consume. Es más, cuál es su latencia, el round trip a la base de datos, cuál es su latencia a los servicios externos que consuma, etcétera. Y toda esa información reportarla en la respuesta. Entonces, bueno, reporta, bueno, el procesamiento me llevó 50 milisegundos, de los cuales 5 milisegundos tengo de ida y vuelta al dispositivo de almacenamiento, 20 milisegundos tengo de ida y vuelta a la base de datos, etc. ¿Para qué? Para que con esa información el monitor o agente pueda, con cierta lógica, revisar esos datos y determinar si está todo bien o hay algún indicador de problemas. Puede ser que el endpoint responda y el monitor reciba ese reporte y diga, bueno, el response time está más o menos entre los parámetros, el de storage es bajo, 5 milisegundos. Ahora, el valor de base de datos resulta alarmante. Supongamos que en lugar de 20 son 200 milisegundos. 200 milisegundos, turbio. Bueno, vamos a preguntar de vuelta, en el siguiente minuto, por ejemplo, vuelve a preguntar, y el valor es 300 milisegundos. Y vuelve a preguntar, y bueno, la cosa es que en un lapso de 5 minutos este agente podría evaluar que esta aplicación, siendo monitoreada, está teniendo un problema con la base de datos, o está muy cargada la base de datos, o algo está pasando que su latencia con ese componente en particular es alto y podría notificar a alguien este componente, por ejemplo, de que se sospecha que hay un inconveniente. Sí, sí, Gastón, ese endpoint se llama constantemente, no para matar a la aplicación, pero se puede llamar una vez por, no sé, cada 5 segundos o cada un segundo. Hay que ver cuán agresivo uno quiere ser con el chequeo. Pero si es así relativamente pesado, yo no lo llamaría tan seguido. Lo llamaría una vez por minuto o una vez cada 10 segundos, como mucho. Es recomendable ejecutarlo lo más seguido posible. Ahora bien, si va a ser una lista de chequeos muy grande, ahí habría que espaciarlo un poco más, porque eso puede llegar a terminar estresar el sistema como si fuese un request común y silvestre. Bien. Bueno, puede ser más de un endpoint, pueden poner el nombre que quieran, básicamente. Idealmente estaría bueno que haya cierta forma de autenticar que el que está llamando es el monitor y no cualquiera. Imagínense que pueden tener algún agente maligno queriendo llamar al endpoint de health sin parar con un ataque distribuido o lo que sea de request para voltearte el sistema. Así que no está mal tener cierto tipo de autenticación o firewall para ese endpoint puntual. Algo interesante que he visto hacer alguna vez es que el mismo, supongamos que esta aplicación está desplegada únicamente en el oeste de Estados Unidos, ¿no? En California, en Estados Unidos. Y nosotros, este monitor, bueno, inicialmente también lo desplegamos en California y hace estos chequeos. Pero nuestro sistema también tiene, por ejemplo, clientes en, no sé, en el norte de Estados Unidos, por decir algo. Y entonces lo que podemos hacer es desplegar uno de estos monitores en el norte de Estados Unidos y que haga el mismo trabajo, pegándole a la aplicación en el oeste de Estados Unidos y que reporte sus resultados y los analice. Y bueno, por ahí tenemos distintos límites de estos valores en cuanto a cuáles son aceptables y cuáles no, dependiendo de la región, pero nos puede dar un buen indicativo de cuál es la experiencia o la diferencia en experiencias de nuestros clientes y nos puede llegar a dar un indicio de cuán necesario es desplegar nuestra aplicación en otras regiones también, y no solo en la
en el oeste de Estados Unidos, que fue el ejemplo que puse. Si no tenemos este tipo de cosas, es más difícil saber. Pero bueno, vos preguntar a algún cliente, che, probá, a ver cómo te anda desde el norte. Bien, bien. Este patrón es bastante, espero, conocido, el de reintentar, el retry. Em, Cuando son fallas temporales las que afectan a algún servicio, reintentar es una buena idea. Lo que no es una buena idea es reintentar sin pensar cada cuánto reintentar o qué reintentar o cuántas veces máximas reintentar. Es buena idea reintentar eh, considerando lapso de tiempo entre cada reintento y cantidad máxima de reintentos. Exactamente, Juan Manuel, eso de exponential backoff es una estrategia para espaciar los reintentos de un cliente hacia un servicio. Bien, acá hay un dato o un hecho, que es que políticas de retry muy agresivas pueden degradar aún más un servicio que quizá no está respondiendo porque está degradado justamente, está demasiado cargado. Y si nosotros hacemos los retries con 0 milisegundos de espacio entre cada uno, bueno, lo vamos a matar. le pegamos falla, le pegamos falla, le pegamos falla, le pegamos falla, así 17 veces, bueno, eso no va a colaborar con que el servicio eh, vuelva a la normalidad. Y acá la cosa más insidiosa y horrible, que la falla en la interacción entre un cliente y un servicio se puede dar cuando el servicio está enviando la respuesta. Es decir, puede pasar que la aplicación haga el request y este request nunca llegue al servicio, o que llegue al servicio y el servicio falle en procesarla, ¿no? Eso es una cosa que puede pasar. Y otra cosa es que envíe el request, el server tome el request, lo procese exitosamente, grabe cosas en la base de datos, llame a servicios externos, deje mensajes en cola de mensajes, devuelva la respuesta y cuando la respuesta está viajando en el medio, muere, se queda en algún router, en un switch de red, en un cable, alguien lo mordió, una rata pasó y lo mordió y el response no llegó. Entonces, del lado de la aplicación, del lado del cliente, yo estoy esperando la respuesta. No tengo idea si ya el tipo la recibió, la procesó. Yo solo sé que estoy ahí esperando en un socket cuando viene la respuesta y no viene. Dice, bueno, no vino, lo doy por perdida. Significa que falló. Entonces, si falló, espero, no sé, 60 segundos. Si en los 60 segundos no tengo la respuesta, bueno, intento de vuelta. Bueno, ese intento de vuelta significa que este servicio podría llegar a recibir el mismo request más de una vez. Eso es lo que estoy tratando de decir. Por más de que ese request haya sido inicialmente bien resuelto. La rata diciendo lo tengo en la punta de la lengua, ¿sí? Después de morder el cable. Así que bueno, es eso, está bien. Uno puede decir, bueno, pero ¿cuándo se va a dar esto? Hay que ver cuán sensible es el sistema y las transacciones que hacemos en nuestro sistema para ver si nos importa considerar el caso de requests duplicados o no. Puede que digamos, bueno, que se procese 2 veces, no pasa nada. O puede que sea un problema grave. Así que ojo que la política de retry puede meterse de forma negativa en nuestro negocio. Bien. Acá hay no sé si alguien conoce esto, pero es una evolución, si quieren, de las políticas de retry, en donde eh, lo que se intenta considerar es un caso más general en el cual el servicio que recibe los requests
está caído por un periodo de tiempo que no es simplemente unos segundos o unos milisegundos, como puede pasar en el caso de las fallas temporales, sino que capaz que está caído durante minutos u horas. Este patrón Circuit Breaker también se implementa desde mucho antes de la existencia del cloud computing, pero como en cloud computing proliferaron mucho más la distribución, el red de los servicios, se hizo más relevante aún. Fallas temporales, ya sabemos que las podemos manejar con retry, pero si las fallas no son temporales, pero toman tiempo considerable, minutos u horas, sería ideal que la aplicación acepte la falla y deje de joder, básicamente, deje de reintentar, porque quizá a nosotros nos convenga, para nuestra aplicación, que la política de retry sea más o menos agresiva. Por ahí implementamos exponential backoff, es decir, que el tiempo entre cada retry vaya aumentando de forma exponencial, de forma tal de si primero intentamos un segundo después, luego intentamos, no sé, 2, después intentamos 4, no sé exactamente cómo funciona. Pero también podemos configurar, decir, bueno, que reintente 15 veces, ¿qué me importa? ¿No? Y con esos 15 veces, por ahí nuestra política de reintento, o nuestro código de reintentando está 5 o 10 minutos, qué sé yo. Pero bueno, quizás el servicio estaba caído y no iba a volver por más que esperemos una hora. En esos casos, nos podríamos haber evitado las 14 reintentos de haber sabido que la falla iba a durar un tiempo más largo. Bueno, acá Circuit Breaker propone una alternativa un poco más inteligente a reintentar sin parar, que es esta de implementar un módulo, un pedacito de código proxy, que registra la cantidad de fallas recientes y usa los datos de las fallas recientes para decidir si deja pasar ese request hacia el servicio o no, o si fallar inmediatamente. O si decirle a la aplicación, mira, esto está roto desde hace un rato y no se va a arreglar. Ya, así que olvídate, haz de cuenta que falló. Y ni siquiera le manda el request al server. También para evitar sobrecargarlo en caso de que sea ese el problema. Y la idea conceptual es que es como un circuito que puede estar en estado cerrado, es decir, los requests pasan, en estado abierto, es decir, los requests no pasan, o semiabierto, en el cual esta lógica deja pasar algunos requests para ver si el servicio ya se levantó o no. Bueno, hay toda una lógica que está acá, no la voy a leer, pero si ustedes están o les suele pasar, o en sus aplicaciones, les puede llegar a servir la idea de no vapulear servicios con retries cuando el servicio en realidad va a tomar un tiempo considerable en levantarse. Circuit Breaker es una alternativa bastante inteligente en comparación del retry liso y llano. Y creo que lo último que les voy a contar hoy es throttling. La idea la voy a contar, no la implementación, porque va a depender mucho de lo que hagamos. En nuestro sistema, supongamos que tenemos una aplicación que ofrece servicios y múltiples clientes, ¿no? De nuestros servicios. Tenemos la suerte de tener múltiples clientes. Implementamos autoscaling en nuestros web servers, en nuestros workers, métricas de las colas de mensajes, bueno, todas las cosas que estuvimos hablando, ¿no? Ahora, ¿qué pasa si un único de esos clientes, tenemos 1000 clientes, pero uno de ellos se emociona o no sé qué, y hace un burst de requests, es decir, nos envía una gran cantidad de requests de forma súbita, y nosotros los recibimos. Y nosotros decimos, no, bueno, porque los recibimos todo bien y los ponemos en la cola de mensajes. Bueno, fenómeno. Recibiste millones de requests
lapso de tiempo muy pequeño, y el riesgo que tenemos ahí es que todos esos requests consuman todos los recursos que el sistema tiene a disposición en ese momento. Eso implica que los otros clientes, los otros 999, si teníamos 1000, por más que nos mande el request, van a tener que esperar un montón para ser procesados. Si es que los logramos aceptar. Bueno, la idea acá es esta. Eh, imponer un límite al uso de recursos que al alcanzarse, el sistema comenzará a regular los requests de los clientes. En la práctica regular significa, mira flaco, si vos me mandás más de n requests por minuto, los sobrantes, los que sobran después del número n, te los voy a rechazar directamente. Entonces es clásico que un servicio, incluso los servicios que ofrecen los proveedores de cloud, te digan, mira, permitimos que nos envíes hasta, no sé, 500 requests por minuto. Si vos en un lapso de un minuto mandás 501, es el último, el 1 va a ser rechazado. O mandás 2000, bueno, va a haber 1500 que van a ser rechazados en ese minuto. Y se rechazan, y la idea es rechazarlos con un código de error específico, ¿no? Diciendo, este request está rechazado porque te estás zarpando, porque estás excediendo el contrato, excediendo el límite del contrato. Y bueno, esos valores nosotros del lado de la aplicación los pondremos de forma tal de que ningún cliente se pueda abusar de los recursos del sistema y consumirlos todos. Bien. Y acá hay un dibujito que es que también hay que considerar que por más que nosotros tengamos autoscaling, el autoscaling, como dejé entrever antes, no es inmediato, ¿no? Nosotros, acá viene la demanda de recursos del sistema. Fíjese que acá en este punto empieza a crecer y llega a este límite eh, blando, soft limit acá, a partir del cual disparamos eh, nuestra, nuestra regla de autoscaling. O sea, empezamos a agregar instancias a nuestros clusters, por ejemplo. Y a la vez, prendemos, en este ejemplo, prendemos el throttling, es decir, esto de regular los requests. Le decimos a este muchacho, bueno, o a todos los clientes le decimos, miren, ahora vamos a tener que bajarle la cantidad de requests y empezar a rechazar porque más no podemos soportar. Este lapso entre T1 y T2 es lo que le lleva al sistema pasar de esta capacidad a una nueva capacidad máxima. Una vez que logramos la capacidad máxima, por ejemplo acá arriba, ahí apagamos, podríamos optar por apagar el throttling. Esto es una sofisticación adicional a la de simplemente tener un contrato con cada cliente. Es la sofisticación de decir, esta es la capacidad total del sistema y nosotros vamos a poner un throttling para todos los clientes cuando se empiece a superar. Gastón pregunta, ¿y la seguridad del sistema se ve beneficiada también, no? Además de la disponibilidad. Sí, se ve beneficiada en el caso de poner límites por cliente porque eso te garantiza que nadie eh, se exceda emitiendo requests de forma tal de querer voltearte algún servicio. Se los rechazas de plano, sin procesarlos. Sí, te resguarda frente a ese tipo de ataques. Exacto. Yo sé que tenías ganas de transferir plata ahora, dice Gabriel, pero hay mucha gente que quería transferir plata. Volvé mañana. Sí, imagínate. Habría que ver, ¿eh? En ese tipo de sistemas. Sí. Yo creo que de tener ese tipo de sistemas, la capacidad tiene que ser bastante agresiva esta política. O de última, lo que alguien comentó antes, de encolar ese request, dejarlo por ahí muerto un par de horas hasta que se pueda procesar, pero nunca rechazarlo. En el caso de la transferencia de dinero. Ahí creo que va a depender de la naturaleza del problema. Bien.
devolver códigos de red específicos. La implementación puede tener gran impacto. Sí, esto depende de cómo se implemente throttling. Puede ser un dolor terrible o no. No suele ser trivial, pero bueno, cada sistema es distinto y eh, hay ciertos componentes ya prehechos que pueden ayudar hoy en día. Bien, debe poder ser ejecutado y detenido rápidamente. Yo más que ejecutado y detenido pensaría en configurado dinámicamente. Piensen el caso en el que nosotros efectivamente ponemos estos límites por cliente, o incluso límite general a nivel del sistema, y nos llama un cliente, uno de los que más plata pone en nuestro sistema, o nuestros clientes más importantes, por nombre, por lo que sea, le dice, che, yo estoy mandando 500 requests por minuto, pero tengo este caso de negocio que quiero mandarte 1500 y es importantísimo porque es un toco de guita que no solo es para mí, sino que va a ser para vos. Entonces vos en ese caso, si vos decís, ah, no, pero tengo el throttling prendido y bueno, nos perdemos el negocio. ¿No? Puede ser una respuesta. Puede ser una respuesta. Otra respuesta es, podría ser, si lo logramos hacer lo suficientemente configurable, el throttling, dice, ok, dame, no sé, media hora, que voy a escalar mi sistema y aumento tu cuota. Entonces, tu cuota que era de 500 por minuto, te la paso a 1500 por minuto. En media hora te lo resuelvo. O en 15 minutos, o en 5, o inmediato, no sé. Pero notan la diferencia, ¿no? Entre te clavé 500, te clavé una cuota de 500 y no puedo hacer nada al respecto, versus puedo hacer algo al respecto en cierto lapso de tiempo mínimo y cambiarte la cuota. Eh, les comento esto porque lo he vivido, lamentablemente, en sistemas que no tenían cierta configuración y bueno, fue un problema. Siguiente sprint, trabajar en la configuración de throttling. Creo que estoy diciendo malo. Lo que les cuento lo que ocurrió, pues les puede resultar de interés. Lo que ocurrió en ese caso era que, imagínense un clúster de web servers, los cuales lo que hacían, cuando hacían el bootstrap, se iniciaban, obtenían de algún lado, supongo que es una base de datos, no me acuerdo ahora, eh, las políticas de throttling. Entonces, hacían una especie de cache en memoria. Entonces, después venían los requests y los resolvían, lograban revisar los requests de los clientes del último minuto, por ejemplo, contra esa política de throttling bastante rápido, porque tenían ahí cacheado en memoria. Y el tema es que ese cache no expiraba nunca. Entonces, si nosotros ya teníamos en ese entonces, no sé, eran como 50 máquinas o 100 en el clúster, todas con un cache que no expiraba nunca, eh, la única manera de cambiar, de actualizar la política esta de throttling de forma inmediata, la única manera de cambiar esa política de throttling era cambiarla en la base de datos, en donde sea, no me acuerdo dónde era, ahora, no sé si no era un servicio de parámetros como el que tiene AWS, cambiar los valores ahí y después redesplegar las 100 máquinas. O matarla, o ir matando las 100 máquinas de forma que se aprovisionen otras 100 para que tomen los nuevos valores de la base de datos. Y eso resultaba un problema en ese sistema en particular. Eh, hay algunos que por ahí no importa, van a decir, matamos los 100 y se aprovisionan 100 nuevos. Pero en ese caso, había que ser muy cuidadoso, ir matando de a bloques, porque si matabas muchos, y estamos hablando ya de hace como 10 años atrás, entonces no había tantas facilidades como quizás ahora. Pero bueno, eso tengan en cuenta. Poner una aspiración al cache, siempre. Jardín ya lo vieron con Christian, cuando hablaron de NoSQL, pero es efectivamente un patrón o una táctica para superar limitaciones de espacio, recursos, ancho de banda y geográficas de almacenamiento de datos, ¿no? En un único server. Acá lo que estamos haciendo es generar particiones, shards, de una base de datos
en distintos servidores físicos. Esto nos permite escalabilidad a nivel cantidad de datos y performance. Bueno, acá si les interesa, pueden ahondar en algunas políticas de estrategia de sharding, un ejemplo muy pavo. Y por último, lo que van a ver en estos slides, que esto sí me gustaría dejárselos a ustedes para que lo consuman de su lado, y si quieren la semana que viene hagan las preguntas pertinentes, son algunas arquitecturas de referencia obtenidas de la página de AWS. Si ustedes buscan AWS Architecture o incluso Azure, si es que estuvieron trabajando con Azure y les interesa más, Azure Architecture, ambos proveedores tienen un sitio dedicado a arquitecturas de referencia en esa plataforma, ¿no? Entonces, por ejemplo, este es el de la aplicación web que vimos, creo que en la primera clase de Cloud, en AWS. Pero acá hay otro ejemplo de procesamiento de grandes grupos de datos, donde aparece fíjense, un clúster de worker con autoscaling. Aparecen queues acá, que en el ejemplo anterior no aparecían. Base de datos, parecido a los ejemplos que estuvimos viendo en Web Queue Worker. Después otro ejemplo de aplicación que permite almacenar y procesar archivos multimedia. Quizá lo más interesante acá es que este sistema está dividido en dos subsistemas. Uno que distribuye multimedia, es decir, quienes quieran consumir y quieran subir contenido, versus el procesamiento. Entonces los nodos de color negro son los que hacen el procesamiento. Fíjense, un load balancer, un clúster de web servers que procesan los uploads, es decir, las subidas de contenido, una queue y los workers que procesan esos archivos subidos. Y por otro lado tenemos estos nodos pintados de blanco, que lo que hacen es consumir la información de procesamiento, que se dio a través de los nodos de color negro, y proveérselas al cliente cuando éste lo requiera, ¿no? O sea, consumirá una página o querrá descargar archivos y atraviesa un load balancer, unos nodos de cache, CDN, y los web servers distintos de los de upload, eso es importante, un clúster distinto de hecho, un clúster web server distinto de los que procesan los uploads, para consumir ese contenido, obtenerlo, reproducirlo en su browser o en su casa, donde sea. Y bueno, así hay más cosas. Acá hay un ejemplo de los que se llaman serverless, en los cuales lo que pueden observar es que todos los dibujitos acá son nombres de servicios del proveedor y ninguno es un clúster de servers. Por eso es serverless. Tenemos estas funciones lambda que almacenan código y se administran la escalabilidad de forma automática. Esto que se llama API Gateway, que permite, bueno, asociar los requests a estas funciones lambda, que hace el usuario desde su browser. Una base de datos NoSQL acá atrás, almacenamiento de archivos, CloudFront como CDN, el cache distribuido, y unos servicios de autenticación provistos también por el proveedor. La idea es que uno podría armar su aplicación solo con servicios del proveedor, sin manejar la escalabilidad de, en este caso, casi nada. Porque no hay clusters, no tengo que definir reglas de autoscaling acá, por ejemplo. Por supuesto que si empieza a hilar fino, yo podría decir, che, pero ¿qué pasa si la base de datos NoSQL explota por la cantidad de requests o de información? Bueno, no es tanto como que no hay que preocuparse para siempre de la escalabilidad, pero bastante. Por lo general lo que más complica la escalabilidad son los clusters y el crecimiento y la escalabilidad horizontal.
Bueno, los volví locos hoy. 9:34. Bueno, es tarde, pero no es tan tarde. Hablé un montón. ¿Tienen alguna pregunta? ¿Quieren comentar algo? ¿Agregar algo? ¿No? ¿Estamos bien? Bueno, les agradezco mucho. Gracias por la paciencia con los problemas técnicos. Y nos veremos el jueves de la semana que viene para la última clase de este curso del cuatrimestre. Buenas noches y buen fin de semana. Chao, profe, buen fin de. Gracias. Buen fin de. Chao, Chao, chao. profe. Gracias a todos.